En el día de hoy vamos a hablar sobre los tejidos y los órganos linfoideos. El sistema linfoideo consiste en una serie de células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los comportamientos internos y reaccionan ante la presencia de sustancias extrañas y nocivas que de aquí en más llamaremos antígenos. Este sistema comprende al timo, al vaso, a la médula ósea, a los ganglios linfáticos, al tejido linfoideo asociado a las mucosas y al tejido linfoideo asociado a la piel. Los linfocitos constituyen el tipo celular que define al sistema linfático y son las células efectoras en la respuesta del sistema linfoide a las sustancias nocivas. El tejido linfoide es un tejido conectivo especializado. En los tejidos linfoides, los linfocitos proliferan, se diferencian, maduran y se educan, adquiriendo una inmunocompetencia que les va a permitir distinguir entre lo propio y lo no propio, para poder así reconocer sustancias extrañas a eliminar. Como todo tejido conectivo, está conformado por células y por matriz celular. Hay dos grupos de células, las efectoras y las de sostén. Dentro de las efectoras están los linfocitos, los monocitos, los macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y las células presentadoras de antígeno. Dentro de las células de sostén están las células reticulares. Bien. Células efectoras. Vamos a hablar de los linfocitos, ya que en clases anteriores se hablaron de las otras células. Bien. En esta micrografía óptica, tenida con hematoxilina y eosina, podemos ver linfocitos en sangre. Y en estas grafías electrónicas podemos ver linfocitos en reposo y linfocitos activos. Los linfocitos presentan una morfología homogénea a pesar de ser una población funcionalmente heterogénea. Los linfocitos presentan un núcleo redondo que cuando están en reposo es central. En general presentan una indentación, como podemos ver aquí. Cuando están en reposo o cuando están inactivos, su núcleo es heterocromático, bien, y cuando se activan, están activos, su núcleo se vuelve más eucromático. A su vez, aumentan de tamaño porque aumenta su citoplasma. Alrededor del 70% de los linfocitos constituyen un fondo común circulante. Es decir, la mayor parte de los linfocitos se encuentran circulando entre los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los tejidos linfoides. Esto es muy importante porque, es muy importante que los linfocitos circulen porque maximiza las chances de que un linfocito específico para un antígeno particular se encuentre con este. El resto de los linfocitos son linfocitos tejido específicos. Es decir, estos linfocitos abandonan los capilares, migran hacia los tejidos conectivos subyacentes a los epitelios de revestimiento y permanecen allí. Hay tres tipos
de linfocitos distintos en el organismo. Los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. Todos estos tres linfocitos tienen un precursor linfoide común. A su vez, hay 4 tipos de linfocitos: los TCD4, los TCD8, los supresores y los gamma delta, de los cuales hablaremos más adelante. Bueno, como dijimos, cuando los linfocitos en reposo se activan, aumentan de tamaño y por un aumento de su citoplasma y sus órganos se empiezan a desarrollar por un aumento, por un desarrollo de sus órganos. Los linfocitos P activados o plasmocitos participan en la inmunidad humoral mediada por anticuerpos. Son células que tienen una forma ovoidea o redondeada de un diámetro de 8 a 20 micras. Presentan un núcleo esférico excéntrico con gruesas masas de heterocromatina periféricas y con un nucleolo evidente. Presentan un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, un aparato de Golgi muy evidente y hay algo que llama la atención de estos linfocitos y es el hecho de que, teniendo toda la maquinaria de síntesis de proteína muy desarrollada, tengan estas gruesas masas, estas masas de heterocromatina periférica. Y la razón de ello es que estas células se dedican a sintetizar específicamente un solo tipo de inmunoglobulina. Por lo tanto, hay muchos genes que no se están transcribiendo y por tanto, y por ello de la presencia de estas masas de heterocromatina periférica. Los linfocitos B activos o los plasmocitos sintetizan anticuerpos. Hay 5 tipos de anticuerpos: las inmunoglobulinas G, M, A, E y B. Las inmunoglobulinas G se encuentran en mayor concentración en el plasma y son especialmente efectivas para la eliminación de antígenos plasmáticos. Los anticuerpos IgG se unen a las bacterias en un proceso que se denomina, a través de un proceso que se denomina opsonización, facilitan que favorecen que los macrófagos fagociten a las bacterias. Las inmunoglobulinas G también pueden atravesar la barrera placentaria, por lo que participan en la inmunidad pasiva, en donde se transmite las inmunoglobulinas de la madre al hijo. Las IgM son especialmente efectivas para la neutralización de los virus, la aglutinación de las bacterias y en la activación del complemento. Las IgA son las inmunoglobulinas que se encuentran en las secreciones, entonces podemos encontrar gran cantidad de estas inmunoglobulinas en la leche y en la saliva. Las IgE, se fijan mediante su porción Fc
en los receptores de superficie de los mastocitos y de los basófilos, estimulando así la liberación de gránulos por estas células. Las IgD, también las IgM, se encuentran como moléculas receptoras en las superficies de los linfocitos B no comprometidos. Bueno, los linfocitos T. Los linfocitos T se llaman así porque se diferencian en el timo. Tienen una vida media larga, encontrándose inmunoglobulinas que han sido, encontrándose linfocitos T que circulan por alrededor de 30 años. Son la mayor parte, en su mayoría son linfocitos circulantes, constituyen del 60 al 80% de los linfocitos circulantes. Los linfocitos T CD4 presentan en su superficie el cúmulo de diferenciación tipo 4. También se los conoce como linfocitos T cooperadores, helpers o colaboradores. Hay dos tipos, los linfocitos TH1 y los linfocitos TH2. Los linfocitos TH1 interactúan con los linfocitos T CD8, citotóxicos, con los linfocitos NK y los macrófagos, participando así en las respuestas inmunes mediadas por células. Los linfocitos TH2 interactúan con los linfocitos B y son indispensables para que se inicie las respuestas inmunes mediadas por anticuerpos. Los linfocitos T CD8 o citotóxicos expresan en su superficie CD8. Intervienen en la destrucción de células que se han transformado a células cancerígenas, en células trasplantadas y en células infectadas por virus o por parásitos. Los linfocitos T supresores constituyen una población celular muy diversa y tienen la capacidad de suprimir reacciones inmunes frente a antígenos mediante la influencia sobre otras células del sistema inmune. Por último, los linfocitos T gamma delta son una población muy pequeña que, una vez desarrolladas, que han madurado y se han educado en el timo, migran a las mucosas. Por lo tanto, tienen una ubicación estratégica en las interfaces entre el medio interno y externo, constituyendo así una primera línea de defensa contra los microorganismos. Bueno, los linfocitos T reconocen antígenos a través de sus receptores T, también llamamos receptores TCR, que son presentados por las células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígeno expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que se unen a los antígenos y así son reconocidos por los linfocitos T. Los linfocitos T citotóxicos reconocen a través de su receptor T antígenos que se encuentran asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o MHC1. ¿Qué células expresan en su superficie estas moléculas del MHC1? Todas las células nucleadas. Estas células van a presentar a través del MHC1 moléculas endógenas. De esta manera, es decir, antígenos que son sintetizados dentro de la célula. De esta manera, cuando las células nucleadas son infectadas por virus,
o se transforman a células cancerígenas, estas moléculas, tanto las moléculas virales como las moléculas mutadas, son reconocidas por los linfocitos T y producto de esto se desencadena una reacción inmune. Los linfocitos T colaboradores reconocen a través de su receptor T antígenos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Qué células expresan en su superficie las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Todas las células presentadoras de antígenos profesionales. Estas células endocitan antígenos, los procesan y los presentan a través de las moléculas del complejo de mayor de histocompatibilidad hacia los antígenos a los linfocitos T colaboradores. De esta manera, este tipo de células van a presentar antígenos que son exógenos a la célula. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales? Las células del sistema fagocito mononuclear, como los macrófagos, células de Kupffer, microglías, células de Langerhans de la epidermis, células dendríticas del vaso y ganglio linfático, y también linfocitos B y células epitelioreticulares, una de las células epitelioreticulares del timo. Bueno, las otras células de sostén que encontramos en el tejido linfoide, dijimos que eran las células reticulares. Entonces, tenemos las células reticulares conjuntivas, que están en todos los tejidos, en todos los órganos linfoides, a excepción del timo. En el timo encontramos las células epitelioreticulares, de las cuales hablaremos más adelante. ¿Qué funciones tienen? Sostén, presentan antígenos y regulan la respuesta inmune. Bueno, el tejido linfoide puede presentarse como tejido linfoideo difuso o como tejido linfoideo nodular o folicular. En este último caso, en el tejido linfoideo nodular o folicular, los linfocitos se encuentran focalizados, presentando un límite nítido, pero no están encapsulados. En el tejido linfoideo nodular o folicular están presentes, la mayor parte de los linfocitos son del tipo B, y en el tejido linfoideo difuso predominan los linfocitos T. Hay dos tipos de folículos linfoides, los primarios y los folículos linfoides secundarios. En los folículos linfoides primarios hay solo linfocitos B maduros. Cuando nos enfrentamos a un folículo linfático secundario, estamos en un folículo donde se está dando una respuesta inmune. ¿Bien? Entonces, estos folículos linfoides secundarios presentan un centro germinal y un casquete o manto. En el centro germinal se encuentran linfocitos que están proliferando y activando. En el casquete encontramos linfocitos maduros que están en estado inactivo.
Los órganos linfoides hay de dos. Están los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. En los órganos linfoides primarios ocurre se generan y maduran los linfocitos. Estos procesos son independientes del antígeno, es decir, ocurren independientemente de que el linfocito se haya encontrado con su antígeno, o sea, con el antígeno al que ellos son específicos, hacia los cuales ellos pueden llegar a reconocer. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. En la médula ósea se generan todos los linfocitos y además aquí maduran los linfocitos B. En el timo ocurre la maduración y la educación de los linfocitos T. En los órganos linfoides secundarios ocurre la respuesta inmune. Estos procesos, para que ocurra esta respuesta inmune, debe haber un encuentro entre el linfocito y el antígeno. O sea que estos procesos, este proceso de activación de los linfocitos requiere un encuentro con el antígeno hacia el cual ellos se han especializado en reconocer. ¿Cuáles son los órganos secundarios? Los ganglios linfáticos o linfonodos, el vaso, el tejido linfoide asociado a las mucosas, el tejido linfoide asociado a la piel y las amígdalas. Bueno, el timo. El timo es un órgano linfoepitelial. Está formado por dos lóbulos y se sitúa en el mediastino superior anterior. Es el sitio, como dijimos, donde los linfocitos T maduran y se diferencian a células T. Y este proceso, como dijimos, no ocurre independientemente de que los linfocitos se hayan encontrado, no depende de los antígenos. El timo está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo, de donde se emiten numerosas trabéculas que van a dividir al timo en pseudolobulillos que pueden tener un tamaño, estos lobulillos, de los 0,5 a 2 milímetros. Estos pseudolobulillos tienen una parte más externa, llamada corteza, donde hay mucha cantidad de linfocitos densamente empaquetados. Y una parte más interna, llamada médula, donde los linfocitos se distribuyen más y de manera más laxa. Entonces, el timo, como dijimos, está formado por linfocitos, células retículo epiteliales y macrófagos. Los macrófagos, ahora en próximas terapias vamos a hablar un poco más, vamos a profundizar un poco más en estas células retículo epiteliales, pero quiero mencionar que los macrófagos son células muy importantes porque van a fagocitar todos aquellos linfocitos o timocitos que no han cumplido con las exigencias de la educación tímica. Todos estos linfocitos que no han cumplido con las exigencias de la educación tímica sufren apoptosis, alrededor de un 98% de ellos, y son fagocitados por los macrófagos. Aquí tenemos otra foto, otra micrografía
teñida con HIE, donde se puede ver la corteza y la médula del timo. Bueno, la corteza, como dijimos, está formada por muchos linfocitos pequeños, densamente empaquetados. Hay 3 tipos de células reticulares, las tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y es aquí donde se encuentra la barrera hematotípica. Y aquí vamos a detenernos un poco en estas células epitelio reticulares. Las células epitelio reticulares tienen características tanto de células epiteliales como de las células reticulares que encontramos en los otros órganos linfoideos. Proveen un armazón o estroma para los linfocitos T que se están desarrollando en el timo y exhiben ciertas características distintivas de las células epiteliales, como que forman uniones ocluyentes entre ellas y tienen filamentos intermedios muy desarrollados y se unen entre sí por desmosomas. Son células que poseen un citoplasma eosinófilo, un gran núcleo ovalado y muchas prolongaciones estrelladas. Bien, ¿qué tipo de células reticulares encontramos en la corteza? Dijimos que encontramos 3 tipos. Las tipo 1, que se encuentran en el límite de la corteza con la cápsula y también se van a encontrar entre el límite entre el parénquima cortical y las trabéculas, rodeando los vasos sanguíneos corticales y forman la barrera hematotímica. Bien. Las tipo 2 se encuentran también en la corteza, tienen una forma estrellada y compartimentalizan la corteza en regiones aisladas en las cuales se van desarrollando los linfocitos T. Expresan moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 2, por lo que son células presentadoras de antígeno profesionales. Las células epitelio reticulares tipo 3 se encuentran en el límite entre la corteza y la médula. La médula presenta menor proporción de linfocitos y mayor cantidad de células epitelio reticulares. Encontramos las células epitelio reticulares tipo 4, 5 y 6. Además hay macrófagos, que ya dijimos que eran muy importantes para fagocitar todos aquellos linfocitos que no han cumplido con todos los requisitos del proceso de educación, y corpúsculos de Hassel. Las células epitelio reticulares tipo 4 están en el límite entre la corteza y la médula, forman uniones ocluyentes entre sí y con las células epitelio reticulares tipo 3. Las células epitelio reticulares tipo 5 presentan largas prolongaciones y se unen entre sí a través de desmosomas y forman y compartimentalizan a la médula de manera que los linfocitos van a ir madurando en distintos compartimentos. Las células tipo
6, epitelios reticulares tipo 6, forman los corpúsculos de Hassel. Los corpúsculos de Hassel están formados por células epitelio reticulares del tipo 6 que se disponen muy juntas de manera concéntrica, unidos por desmosomas. Sus núcleos se encuentran aplanados y en su citoplasma se encuentran gránulos de queratohialina, filamentos intermedios e inclusiones cíclicas. Y con el tiempo estos corpúsculos pueden queratinizarse. Se cree que estos corpúsculos producen interleuquinas que actúan en la diferenciación y maduración de los timocitos en el timo. En esta micrografía óptica, tenida con hematoxilina y eosina, se puede observar un corpúsculo de Hassel y células epitelio reticulares de tipo 5. Bueno, la barrera hematotímica, como dijimos, se encuentra en la corteza del timo y su función es evitar que los linfocitos T corticales entren en contacto con antígenos sanguíneos. ¿Cómo está formada la barrera hematotímica? Está formada por los capilares continuos, en donde las células endoteliales están unidas entre sí por zona ocludens. Estos capilares presentan una lámina basal continua. Luego están formados por macrófagos que fagocitan cualquier antígeno que pudiese haber pasado y células epitelio reticulares de tipo 1 unidos por zonas ocludens. En esta micrografía electrónica de transmisión podemos ver las células endoteliales con su lámina basal formando capilares continuos, y las células epitelio reticulares también unidas por uniones ocluyentes. Luego tenemos aquí el linfocito que no entra en contacto debido a la barrera hematotímica con los antígenos que circulan en la sangre. Aquí se observan fotos de los capilares y todo el resto de los componentes de la barrera hematotímica que evitan el pasaje de antígenos hacia la corteza donde están los linfocitos. Bueno, dijimos que en el timo hay un proceso de educación tímica en el cual los linfocitos T van a madurar y diferenciarse en células inmunocompetentes capaces de reconocer sus antígenos extraños para poder eliminarlos. Los linfocitos como dijimos, se generan en la médula ósea. Estos entran al timo a través de vénulas postcapilares ubicadas en la médula. Una vez que ingresan, se van a dirigir hacia la corteza. En la corteza se van diferenciando y van a empezar a expresar ciertas moléculas de superficie, entre ellas el receptor de los linfocitos T. Aquí en la corteza sufren un proceso de selección positiva. En este proceso, todos los linfocitos capaces de reconocer antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad van a ser seleccionados y aquellos que no puedan reconocer antígenos unidos
al MHC, van a sufrir apoptosis. No pasan este proceso y mueren por apoptosis. Luego, los linfocitos en desarrollo, los timocitos, pasan hacia la médula y aquí empiezan a expresar moléculas del complejo de diferenciación 4 y 8, y aquí van a transitar un proceso de selección negativa. En este proceso, todos los timocitos que reconocen o que se unen más bien fuertemente a través de sus linfocitos, a través de sus receptores T a antígenos propios, sufren apoptosis y se mueren. Aquellos que no reconocen los antígenos propios pasan este proceso. Una vez que han pasado este proceso de selección negativa, se diferencian o a linfocitos TCD4 o a linfocitos TCD8, y de aquí abandonan el timo y se van a la circulación. El timo es un órgano que va a cambiar con la edad. Adquiere su peso máximo en la infancia y ya en la pubertad comienza a involucionar. A medida que va involucionando, hay una pérdida de tejido linfoide y aumento de tejido adiposo, como podemos ver en esta imagen. Bien, por aquí vamos terminando. Esta es la bibliografía que les recomiendo, y en la próxima clase vamos a enfocarnos en los órganos linfoides secundarios. ¿Bien? Bueno, si tienen alguna duda o alguna inquietud, me la pueden plantear por el